Hola, soy María Eugenia Alonso Piñeiro y estamos por comenzar Punto de Impacto. Sí, ya, ahora, en un minuto, Punto de Impacto. No se olvide de 15 a 16 como todos los miércoles y la actualidad, la política, la economía. Ahora, Punto de Impacto. Ya empezamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Pero muy buenas tardes, bienvenidos a otro Punto de Impacto. Son las 15:05 de un miércoles muy lindo, cálido, yo ya cálido, un lindo sol. La verdad que es un tiempo como para aprovechar. Usted me dirá, desde casa, es lo que hay, por ahora, desde el balcón, desde el patio. Mucho más lejos no podemos ir, pero bueno, hay que disfrutarlo, hay que intentarlo al menos. Ustedes saben que en este momento se está dando algo, creo que primera vez en nuestro país, sesión virtual en el Senado, luego lo hará en diputados, en la Cámara de Diputados, y están tratando diferentes DNU que ya fueron dictados por el Poder Ejecutivo, y ahora la Cámara Alta, a través del Zoom de una sesión virtual, es decir, cada uno en su casa, se puede ver la imagen de cada legislador, están debatiendo acerca de los DNU. Bueno, la verdad, interesante, a ver cómo sale esta experiencia, y después más a la tarde, creo que tipo 18 será la de la Cámara de Diputados. Lo que vemos con el coronavirus también son siempre derivaciones políticas, económicas, todo tenemos el centro del coronavirus, pero que se van dando diferentes derivaciones. Y a nivel político judicial, podemos decir política judicial o la politización de lo judicial o la judicialización de la política, dos términos que parecen iguales pero no. Podríamos llegar a decir que en estos días la oposición le está pidiendo juicio político a Violini, el juez que emitió un fallo en donde, digamos, a grandes rasgos habilitaba dejar afuera a todos los presos que tuvieran algún delito leve. Esto también está en discusión, y ya la Corte Suprema se pronunció en contra de este fallo, tiene que volver atrás, y le están pidiendo juicio político a Violini, y desde el oficialismo le están no pidiendo juicio político, pero sí le están pidiendo que investiguen el accionar del actual fiscal Maíquez en la ciudad de Buenos Aires, pero durante la época de Mauricio Macri, con toda una mesa judicial que, dicen algunas juezas, apretaba al sistema judicial. Bueno, estas son las dos contrapuestas que tenemos en el día de hoy, pero vamos a hablar acerca de lo que ocurrió con este juez Violini, que desde ya dice que el pedido de juicio político es un disparate. Vamos a ver qué es lo que piensa el presidente de la Asociación de Magistrados, el doctor Marcelo Gallo Tagle. Doctor, María Eugenia lo saluda. Muy buenas tardes y gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Muy bien. Doctor, en principio, para empezar a alargar, ¿qué le parece este pedido de juicio político a Violini? ¿Actuó mal? ¿Actuó bien? A ver, de lo que yo vengo hablando sobre ese punto desde hace rato, yo lo que se distinguía era de lo que yo pude interiorizarme de lo que hace la Justicia Nacional y Federal, que es lo que yo represento. Él actuó en justicia provincial. Yo no tomé contacto y conocimiento con la causa en la cual él habría decidido las excarcelaciones que motivarían ahora la iniciación de su juicio político. Sé que la Corte Provincial también intervino en una revisión de ese fallo, pero ya es resorte del Consejo de la Magistratura investigar. Yo no podría decir si obró bien o mal, sería una actuación irresponsable, porque no conozco el contenido de la causa. Ahora, sí. Para saberlo tendría que ver el contenido de la causa y con eso poder sacar conclusiones. Lo ignoro. Dentro de lo que se sabe, desde la oposición y diferentes organismos, como por ejemplo Usina de Justicia, lo que dicen es que gracias a ese fallo salieron violadores, homicidas a la calle. Ahora, lo que dijo Violini el otro día, ayer creo, dijo: pretenden enjuiciar a un juez por el contenido de su sentencia, y eso es una maniobra política. ¿Pero no se lo enjuicia precisamente por el contenido de su sentencia a un juez? En una de las casos, ¿no? No, nunca. Eso es un error gravísimo. Ajá. Al juez no se lo investiga por el contenido de su sentencia. Habrá que investigar si habrá obrado mal. El juez
al tener que resolver la causa, tiene que ver los elementos que se aportaron a la causa para resolver. Y como ocurre en más de una oportunidad, habrá quienes con los mismos elementos opinan de una manera y otros de una forma diferente. Entonces, el problema es que el juez se aparte del contenido de la causa y, procediendo en forma inadecuada, saque una resolución que no guarda relación con lo que es en el contenido de la causa. Entonces, por eso digo, ojo, en el sentido que no corresponde evaluarlo aisladamente el tema. Hay que hacerlo viendo un poco el contenido de la causa. Hubo también una polémica en su momento cuando si se hablaba de delitos leves o no, y le echaron la culpa en su momento al procurador Contegrán que él no hablaba de delitos leves. Lo que dijo Contegrán es que eso no existe en el léxico jurídico y que entonces por eso salieron los homicidas, violadores, lo que venga. ¿Es así? No sé si es así. A ver, yo lo que digo es, para no... yo estoy queriendo dar respuestas, pero quiero que la respuesta sea algo idóneo, serio y respetando lo que sostenemos siempre nosotros. Correctísimo, es lo que estoy buscando de ustedes. Yo quiero pronunciarme en la medida que yo tenga conocimiento del contenido, que no es mi causa, con lo cual no puedo tenerlo. Pero yo lo que digo es el relevamiento que yo hice, y ahí es donde yo quiero señalar la contradicción a veces. El relevamiento que yo hice de la Justicia Nacional y Federal es más del 90% de las excarcelaciones solicitadas se rechazaron. Y si uno miraba los medios periodísticos, de repente parecía que se habían abierto las cárceles y que estaban saliendo todos. Entonces, no era correcta la información que trascendía, no sé en dónde se habría originado, pero eso es lo que yo señalo que está mal. Esa constatación yo la pude hacer con relación a que la justicia que está vinculada a la asociación que yo represento, federal y nacional. Este caso que usted me plantea es de la justicia provincial. He escuchado muchísimos comentarios periodísticos y por una cuestión de responsabilidad no puedo abrir juicio porque sinceramente no conozco el contenido de la causa. Entiendo. Sé que ya tomó intervención la Corte Provincial, que ha tomado algunas medidas, pero ignoro cuáles son los elementos que se valoraron para acceder o rechazar lo que haya correspondido. Ahora, más allá de los elementos que uno tenga, teniendo en cuenta que la Suprema Corte bonaerense se haya pronunciado en contra, es un dato no menor, me imagino. A ver, es un dato en el sentido de que por lo menos no compartió los elementos que valoró el juez de la instancia anterior para resolver lo que resolvió. Lo que no quiere decir necesariamente que haya incurrido en alguna falta para justificar un juicio político. El juicio político. Pero estamos abiertos todos a que eso ocurra y que nos investiguen. Desde ya. La investigación bien llevada adelante va a arrojar luz sobre si el proceder fuera adecuado o no. Tengo entendido que Violini actuó, digamos, en solitario básicamente porque son 3 jueces en la Cámara, uno que había estado de acuerdo con él. El propio Violini dijo que los últimos días, cuando ya se empezó a criticar mucho, se hizo como un paso al costado y empezó a pedir a los diferentes juzgados que dieran un paso atrás. Y el otro juez está suspendido, no tengo ahora el nombre, creo que es Marqui. En realidad está suspendido por haber vendido libertades, o sea, tobilleras electrónicas. Sí, no conozco los detalles, pero sí, escuché algunos comentarios como lo que usted señala. Muy lindo, ¿no? Sí, escuché comentarios lindo equipo, digo, perdón. A ver, no lo sé, yo quisiera, por eso digo, sí. Dejemos que las instituciones funcionen adecuadamente y evaluarán estos comentarios que están trascendiendo, si son ajustados a la realidad o no. Sí. Pero, por eso digo, si uno mira la situación a la luz de lo que se está difundiendo, ¿cómo se llama? De lo que se está difundiendo en los medios, y pareciera alarmante, pero por una cuestión de responsabilidad yo creo que lo que habría que hacer es permitir que funcionen las instituciones, hagan las investigaciones del caso y resuelvan de acuerdo a lo que se recolectó al momento de juntar la prueba. En principio usted está de acuerdo, hablando, ya que usted domina más la justicia federal y nacional, usted sí está de acuerdo en dejar libres a algunos presos que no hayan cometido delitos gravísimos, como para dejar un poquito más, no digo vacías, entre comillas, las cárceles por este tema del coronavirus.
concepto general de la respuesta en principio es sí. Lo que se está evaluando y lo que se hizo en la Justicia Nacional y Federal para admitir excarcelaciones o rechazarlas era evaluar, ¿cómo se dicen? Evaluar la condena que restaba por cumplir, o sea, aquellos que estaban muy próximos a cumplir la totalidad de la condena, aquellos detenidos que no ofrecían peligrosidad para reinsertarse en la sociedad, donde los delitos cometidos eran delitos menores. Entonces, todas aquellas excarcelaciones, porque más del 90% se rechazó, pero hubo más del 7-8% que se admitieron, se evaluaron todas estas circunstancias, estaban muy próximos a cumplir la condena total, el delito era menor, no era una persona peligrosa, no habría riesgo de que ponga en peligro ¿cómo se llama? Que ponga en peligro el estado de la sociedad. O sea, había un montón de elementos que ameritaban. Ahora, en base a lo que usted habla de la superpoblación de los unidades carcelarias, lo cual es cierto, es nuevamente el Poder Judicial quien sale a dar respuesta o a hacerse cargo de un problema que le es ajeno. ¿A qué me refiero? Todo lo que hace a la administración, gestión y control de las cárceles no corresponde al Poder Judicial. Al Ejecutivo. Corresponde al Poder Ejecutivo. Ahora es cierto, hay una situación encima en estos momentos de emergencia que hace evaluar las condiciones de salud, no solo de los detenidos, también de el guardia carcelario, que tiene que estar en ese ámbito. Hay que tratar de preservar, porque el valor vida de las dos personas que les acabo de mencionar es tan válido como el del resto de los integrantes de la sociedad. Pero en lo que hace a la detención, no es solamente la situación de emergencia sanitaria actual la que livianamente permite una excarcelación. Claro, pero además se evalúan todos los demás elementos. Convengamos, doctor, que este sistema de hacinamiento en las cárceles viene desde hace gobiernos y gobiernos y gobiernos, no importa el signo político. Y sabe que la sensación que tengo, ojalá me esté equivocando de aquí a la China, si no más le digo, que ahora están hablando todos de la situación de las cárceles por el coronavirus. Pasa la pandemia, que en algún momento va a pasar, y siguen la misma estructura, el mismo hacinamiento y la misma violación de la Constitución, pero lisa y llana. A ver, en nuestro país funciona mucho la ley del péndulo. Es que nos ponemos del costado donde de repente se torna más álgido alguna cuestión. Hay hacinamiento en las cárceles y de repente salen leyes del 2x1, cuando en virtud de esas leyes... Perdón, ahí discúlpeme, quisiera saber su opinión. Tratar de arreglar un problema de hacinamiento dictando una ley y no teniendo bien en cuenta la cuestión jurídica, ¿no es terrible? O sea, un 2x1 para que salga la gente y quede un poquito más de lugar. ¿No es terrible tomar esa vara? Es lo que yo le estaba señalando. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que lo adecuado acá no es una ley del péndulo, porque lo que yo quería completar con esta idea es pasan estas cuestiones de hacinamiento y de repente ocurre el 2x1. Cuando virtud de estas cuestiones empieza a ocurrir que se incrementa los delitos y sobre todo delitos aberrantes, y ahí se empiezan a proponer leyes de endurecimiento de las penas. Y lo que yo creo que hay que hacer es mantener una línea recta siempre. Exacto. Y que no sea la ley del péndulo la que me lleve según lo álgido de la cuestión en cada momento a variar los criterios de esa ley. Y me voy corriendo de un ángulo al otro según lo que va ocurriendo temporalmente. Lo adecuado sería mantener una cuestión que hace a la seguridad jurídica, mantenernos en una línea recta y atender cada problema por el lugar que corresponde atender cada problema. O sea, si hay una cuestión de hacinamiento, que comparto lo que usted dijo, no es una cuestión del actual gobierno, es una cuestión histórica de una inadecuada política para la atención de estos temas. No puede ser que la manera de eliminar estos inconvenientes sea corriendo el eje de la discusión hacia o al 2x1 o al endurecimiento de las penas. Cualquiera de las dos cuestiones a mí me parecen inadecuadas. Correctísimo. Además, la verdad que tenemos muy buenas leyes, me parece. Sería interesante cumplirlas. Creo que con eso estaríamos hechos. Tampoco me interesa darle no solo las leyes, también las responsabilidades que a cada uno le compete. Claro. Insisto, es muy fácil decirlo desde este punto, y el tema es a veces administrar la frazada corta. Se necesita dinero para poder hacer lo adecuado en el sistema carcelario. El tema es buscar la mejor manera de optimizar los recursos que tengamos para poder cumplir con todas las responsabilidades. Insisto, sigue siendo muy fácil opinar desde afuera. Hay que estar en la gestión y en la administración
para administrar esos recursos. Pero, bueno, tratemos de buscar la mejor forma de optimizar esos recursos y dar las respuestas en cada aspecto que nos corresponde tratar. Exactamente, y lo mejor sería tratar estos temas no justo en una crisis, porque a veces nos apuran los tiempos, sino cuando estamos un poco más tranquilos, no apremiados, y se puede hacer con mayor seriedad, digo. Y sí, también. Doctor, le hago la última y lo dejo libre porque sé que está con muchas cosas. Quisiera saber cuál es su opinión acerca de, bueno, este nuevo escándalo que ha ocurrido hace una semana más o menos, que le están pidiendo un pedido de informes a Maíquez. A ver, fue nombrado no por una jueza, pero luego por la segunda jueza, de que apretaba junto a una mesa judicial en la época de los Macri. Salieron 2 juezas con los tapones de punta sin nombrar a Cristina Kirchner, que salió con un Twitter. ¿Se apretaba? A ver, yo voy a contestar con absoluta sinceridad. Sí. Yo no me consta todo lo que están trascendiendo. Hay que preguntarle a los que ahora están denunciando, no solo los alcances de los que están mencionando, sino fundamentalmente por qué lo estamos haciendo ahora y no en su momento. Esa es la pregunta. El tema es, yo no le voy a decir si existía o no existía, porque lo que le tengo que decir es no me consta en absoluto, pero lo concreto es, la mejor respuesta la tienen que dar aquellos que ahora están informando de estos aspectos. Pero ¿por qué no lo hicieron en su momento? Típico argentino, perdón, bastante típico. Lamentablemente, porque si se dijera en el momento, bueno, la justicia podría accionar de manera directa y con mucho más, supongo yo, con otra actitud, ¿no? Y entonces después también uno se podría evitar el famoso persecución política. No, porque si está en el gobierno del momento, no es persecución política. No, estoy de acuerdo. Bueno, doctor, la verdad que ha sido un gusto hablar con usted, le agradezco que nos haya atendido. Para mí también. A ustedes, muchísimas gracias. Saludo enorme. Igualmente. Igualmente. Era el doctor Gallo Tagle, Marcelo Gallo Tagle, presidente de la Asociación de Magistrados, hablando luego también un poco de lo que está ocurriendo con Maíquez, que es algo realmente caliente, una piedra caliente que están teniendo ahora en la oposición. En un minuto seguimos con mucho más Punto de Impacto. Quédate en tu casa. Entra en bancogalicia.com y te enseñamos cómo hacer tus operaciones desde la app y online banking. Recordá que nunca te contactaremos para pedirte datos personales y o claves por teléfono, mail o redes sociales. Podés contactarnos en Facebook, Twitter o en bancogalicia@bancogalicia.com.ar. Cuidarnos es responsabilidad de todos. Cartera de consumo. Más información en bancogalicia.com. Bueno, y como estábamos hablando recién con el presidente de la Asociación de Magistrados, pero por el tema del juez Violini, que le están pidiendo juicio político, que bueno, la Corte Suprema ya se pronunció en contra, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, aclaró, se pronunció en contra del fallo de Violini tan polémico. También tenemos el otro tema judicial y político de estos últimos días, que son estas 2 juezas que han acusado a algunos exfuncionarios de la era macrista. Una de ellas habló específicamente de Maíquez, la segunda que salió a hablar, no la primera, diciendo que los apretaban a todos los jueces, dieron varios nombres y desde la oposición, o sea, que sería el actual oficialismo, del Frente para la Victoria, salieron algunos a exigir informes y a presentar una causa que recayó en el juzgado de Rafecas y cuyo fiscal es Delgado. Doctor Delgado, María Eugenia lo saluda. Buenas tardes y gracias por atendernos. Hola, ¿cómo estás? Gracias por llamarme, al contrario. No, por favor. Doctor, qué delicado esto, ¿eh? ¿Apretaban los Macri o no apretaban los Macri? Bueno, eso yo no lo... En principio, digamos, todavía se están, para completar tu información, sí. Es muy normal que en tribunales muchas veces muchas personas hagan la misma denuncia ante muchos jueces. Eso genera un peloteo que a veces es interminable y a veces se resuelve muy rápido. Y en este momento esa denuncia está en medio de un peloteo entre Rafecas y otro juez a ver quién tiene que intervenir al final. Eso en algún punto me limita a mí para hablar un poco en términos específicos de la causa, pero en términos generales me parece que lo que pasó en la época de Macri fue lo que pasó en la Argentina hace mucho tiempo, pero con otra intensidad, que tiene que ver con relaciones no queridas ni previstas por la Constitución entre un sector de la justicia y sectores políticos, empresarios, etcétera. Digamos, una muestra más de nuestra debilidad institucional, que en este caso se manifestó por ahí de una manera mucho más literal,
digo, desde el momento que vivimos en una república organizados en base a derechos, es por lo menos llamativo que hayamos naturalizado que existía una mesa judicial constituida en el seno del Poder Ejecutivo. Digamos, cuando la república, generalmente el rasgo que la distingue es que se multiplica el poder en muchísimos espacios y ninguno de esos poderes tiene capacidad de interferir en el otro, sino que tienen relaciones a veces de choque, a veces de entendimiento, pero que siempre están mediadas justamente por los lazos institucionales. Entonces me parece que, bueno, problemas hubo, son públicos a esta altura. Me parece que nadie que se ocupe de nuestra vida pública puede de verdad o con razones plausibles y fuertes discutir que hubo muchísimos problemas entre la interferencia del Poder Ejecutivo y algunas organizaciones ligadas al Poder Ejecutivo con el espacio judicial, digamos con un sector de la justicia, para no ser injusto. Pero bueno, es parte de un problema crónico que yo creo que lo que pasó fue que se acentuó. Fue interesante cómo empezó esta escalada, porque primero fue la jueza Ana Figueroa en una entrevista que habló de aprietes de funcionarios de Garabano, que era el ministro de Justicia, pero no dio más nombres. Enseguida por Twitter Cristina Kirchner habló de Maíquez, que no había sido nombrado, porque yo la escuché a esa jueza, pero luego volvió a hablar otra jueza, Martina Fons. Ella sí nombró a Maíquez, a Esteban Contegrán, que era el jefe de gabinete de Garabano, a muchos más. Sí, ahí me parece que yo la verdad que eso no, desconozco las motivaciones, no conozco a la jueza Figueroa, no conozco a Cristina Kirchner ni a la otra jueza Font. Lo que sí que hubo cosas, digamos, yo la pagué con el cuerpo, a mí por investigar el caso Odebrecht, entre Arribas y el ex juez Bonadío, que falleció, me inventaron una causa penal solamente por cumplir con mi trabajo, digamos, y... Porque se había excedido en los resultados de su trabajo, ¿no? Digamos, pero yo lo denuncié en su momento. Claro. En soledad, obviamente, como de costumbre no me hizo caso nadie, pero lo denuncié, digamos, me parece que también ser parte, si es que existieron los hechos, eso me parece a mí también que los funcionarios tenemos que decir las cosas en tiempo real, ¿no? Porque parte de nuestro trabajo es no es solamente a veces la zona de confort, que puede ser trabajar en un lugar donde uno por ahí no tiene frío o no tiene demasiado calor, pero que a veces pasan cosas feas. Me parece que parte del trabajo es también contar lo bueno, contar lo malo, sobre todo por una cuestión de responsabilidad para que no pase y para que se corrija. Me parece que digamos, la vocación pública, trabajar en el Estado, tiene algunas dimensiones que son más profundas que el acceso al salario y la rutina de cumplir con el trabajo. Me parece que hay un compromiso ahí que tiene que ver también con contar todo lo que se hace bien, que es mucho, pero cuando hay un problema también contarlo y plantear las cosas en lugares que correspondan para que se solucione, porque si no entramos en estas, digamos, pasa con los argentinos, ¿no? Y pasa un poco con la justicia, siempre empieza a investigar lo que pasó cuando las autoridades dejaron el cargo o dejaron el poder, y eso es otra patología con la que no podemos convivir más. Digamos, cuando hay hechos hay que investigarlos en tiempo real, porque si no siempre estuvimos esperando que se vaya el kirchnerismo para mover causas de los años 2004, 2005 que vieron la luz en el 2015, 2016, 2017, 2018. Ahora estaría muy mal que nosotros empecemos a mover o a decir cosas que tenemos que haber dicho en tiempo real. Me parece que hay que trabajar lo que hay que trabajar. Si se cometieron delitos hay que denunciarlos, hay que trabajarlos en silencio y a la sociedad ofrecerle los resultados de nuestras investigaciones, porque si son hechos delictivos hay que investigarlos y hay que sancionar a los responsables. Después, me parece que la discusión sirve en tanto una dimensión educativa para que las personas tengan acceso a información veraz, para que puedan elaborar sus propias conclusiones, pero no sé si en términos republicanos nos suma demasiado empezar a debatir si fulano, sutano, mengano era más bueno que el otro, ¿no? Exacto. Yo creo que hay que discutir república porque estamos todos adentro de esta república. Cualquiera de nosotros en algún momento de la vida le puede pasar algo muy feo, que es tener que sufrir consecuencias por hacer su trabajo razonablemente bien. Entonces me parece que lo que hay que crear son incentivos para que eso no pase, para sancionar a los que lo hicieron, pero me parece que hay que hacerlo de manera tal, siguiendo el camino de la ley, que es el único
que va a evitar que nos peleemos todo el tiempo, y el único que va a evitar que sigamos desconfiando de las instituciones con las que tenemos que reconciliarnos, porque si no tenemos instituciones sonamos, es la guerra todos contra todos. Y más o menos sí, es lo que estamos sufriendo. Doctor, además yo me pregunto, no conozco a ninguna de las dos juezas, ni Figueroa ni Fons, por lo tanto no puedo ni dudar ni dar por cierto la denuncia que hacen. No, yo tampoco. Pero claro, pregunto, si fuera verdad, en el caso hipotético que fuera verdad que fueron apretadas y a una le hicieron echar al marido de la IGJ y lo denuncia recién ahora y no en ese momento, ¿puedo yo pensar entonces que hay una violación de deber de funcionario público porque en su momento no denunció ante la justicia una persecución? No lo sé, eso es muy difícil porque seguramente siempre hay que escuchar a todos los actores y después de escuchar a los actores tratar de elaborar algún tipo de conclusión. A mí me parece que, así como primera aproximación, y no en términos legales, sino en términos morales, me parece que el deber de un funcionario es decir las cosas cuando pasan. Claro. Yo sé que es el camino a veces más ingrato, pero me parece que parte del trabajo es ese, es decir, las cosas cuando pasan. Entiendo que puede haber algún tipo de, tampoco si es un juicio de valor sobre la persona en sí misma, sino en términos generales. Me parece que por ahí hay algún atenuante que desconocemos y estamos hablando por ahí en el aire, pero a mí me parece que la salud de la República se construye con pequeñas prácticas, con pequeños ejemplos, y los funcionarios tenemos que dar los nuestros, ustedes los medios tienen que dar los suyos, el hombre de a pie también tiene que dar los suyos, por ejemplo, poniéndose el barbijo, qué sé yo. Claro, me ocurren pequeñas cosas, pero esas pequeñas cosas son los cimientos que permiten después elaborar los edificios en los que da gusto vivir. Exactamente. Doctor, hablando del caso Odebrecht, que a usted le habían armado la causa en ese momento, ahora, justo hablando con usted, me acuerdo que había estado, digamos, el rumor que Bonadío quería ayudar a Rivas y que en un momento Rivas dijo que tenía un departamento en Brasil, después dijo que no tenía uno, que tenía un alquiler, o sea, se empezó a dar vuelta toda la... Y un día, así salió en algunos diarios, y no tengo yo la información que lo pueda llegar a aseverar, pero salió que Bonadío le dijo a Rivas: negro, decidite, decime qué tenés, pero no me cambies todo el tiempo de versión. Sí, yo también leí eso en su momento, lo denuncié, bueno, y es parte de nuestra historia judicial que tiene que servirnos, además de a veces para enojarnos o para embroncarnos, como un insumo para construir futuro y que esas cosas no pasen más, porque esa vez fue Delgado con el fiscal Rodríguez, pero mañana puede ser cualquiera de nosotros, y por el motivo más tonto y más bobo y más sonso, uno puede caer en manos de un sector, porque no hay que ser injusto, de un sector de la justicia que por ahí, como yo lo escribí en mis libros, se escapó de la Constitución. Entonces lo que hay que hacer es que el Poder Judicial o el sector que se escapó de la Constitución del Poder Judicial regrese al Poder Judicial y que la justicia sea ese lugar donde nosotros, con el día que tenemos un problema porque un poderoso nos quiere hacer daño o porque alguien nos incumplió un contrato o alguien nos despidió ilegalmente, podamos ir con tranquilidad y decirle a un juez lo que pasó y que nos cobije, y no como pasa ahora, que la gente entra a tribunales con miedo, sí, entra con bronca, y cree que cuando va a haber un juez o un fiscal está viendo un enemigo, cuando en rigor de verdad debería haber servidores públicos que consagran su vida al solucionar los conflictos sociales que el Estado expropia para resolver de acuerdo con la ley. Y ese es el paradigma republicano, y me parece que hay que trabajar para eso. Con la experiencia que usted tiene, doctor, y lo centrado que sinceramente cree que alguien que se dedica más a la ilegalidad puede volver a la legalidad siendo juez o parte de la justicia, ¿no? No, a mí me parece que vos decís, si alguien que se portó mal se puede portar bien. Sí. No, yo la verdad que no soy prejuicioso. Lo que sí creo es que todo el mundo tiene que rendir cuentas. Sí. Y si alguien se portó mal, tiene que rendir cuentas. Eso seguro. Y la rendición de cuentas, en términos republicanos, supone eventualmente una sanción, pero que es frente a la ley, pero también una suerte de arrepentimiento moral frente a todos los demás que somos los ciudadanos que integramos este colectivo social. Siempre la rendición de cuentas tiene dos dimensiones, la legal y la moral. A mí me parece que todo el mundo puede cambiar, digamos, el hombre, como decía Rousseau, es un ser perfectible. Lo que me parece que nunca hay que hacer es borrón y cuenta nueva, y lo que pasó tirarlo abajo de la alfombra, digamos, claro, porque no nos hace bien convivir con mentiras. Digamos, me parece que tenemos que tener la madurez suficiente para tamizar, separar la paja del trigo, y cuando hay alguna sospecha, bueno, exigir alguna rendición de cuentas, y si corresponde castigarlo, pero eso además no usarlo como una suerte de insumo para un Boca River, sino para construir una sociedad que nos dé gusto vivirla.
Me encanta escucharlo, me encantaría, por ahí no sé si soy prejuiciosa, soy bastante escéptica, creo que usted es un poco más creyente que yo. Ojalá pudiéramos hacer eso, porque si no, la verdad que no vamos a salir de esta situación nunca. Ojalá Doctor, que podamos. Ha sido un gusto hablar con usted y le agradezco muchísimo que nos haya atendido. Gracias a ustedes. Un saludo enorme. Era el fiscal Federico Delgado, hablando primero de este caso, de las denuncias de las juezas, pero luego ya un poco más amplio, ¿no? De qué pasa con la justicia en la Argentina. Ya venimos. En ARBA acompañamos el esfuerzo de las y los bonaerenses. Por eso postergamos el vencimiento de la patente y el impuesto inmobiliario. Suspendimos embargos por deudas y dimos más plazo para cumplir con planes de pago. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. El esfuerzo valió la pena. No nos descuidemos ahora. Cuarentena responsable. Informate en buenosaires.gov.ar/coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0 147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Para promover una Argentina con más y mejor industria, el Grupo Techint creó ProPymes. Este programa acompaña la mejora en la competitividad de sus pymes, clientes y proveedoras. ProPymes, el compromiso de Techint con su cadena de valor. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Consejos de prevención de Acord Salud. Con el fin de cuidarnos entre todos y controlar la expansión de coronavirus COVID-19, Acord Salud te recuerda. Puede afectar a cualquier persona, principalmente a adultos mayores de 60 años y personas con afecciones preexistentes, como hipertensión arterial, diabetes, etc. Consejos de prevención de Acord Salud. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Twitter @ecomedios1220. En el mundo habrá un lugar. Bueno, seguimos con mucho más Punto de Impacto. Son las 15:37 de este miércoles, que empezó con un poquito más de sol de lo que estaríamos teniendo en este momento. Pero bueno, nosotros igual arremamos, seguimos. Linda temperatura y un lindo momento. Qué lindo momento para hablar de economía, ¿no? Ya que venimos hablando de justicia, de la política, de las consecuencias del coronavirus, que no son solo de salud, o al menos son de salud orgánica y de salud institucional, como podemos ver. Empezamos un año con una situación económica difícil, ¿no? Pero con un presidente y un equipo que decía, bueno, nos vamos a encargar de que esto se solucione. Vino la pandemia, destrozó todo lo que podríamos llegar a haber hecho, y estamos en una crisis real. Por el cierre, bueno, que ya sabemos, de la economía, de todos los comercios. Ahora se están reabriendo algunos, pero es una cuestión de prueba y error, porque donde suba mucho la curva se vuelve a cerrar. Lo cierto es que los números nos están dando todos mal. Está habiendo mucha emisión. La deuda externa, que usted dirá, ¿qué me importa? Bueno, no nos importa tanto en el día a día, pero si otra vez entramos en default no estaría bueno. Y uno no sabe si hay un plan o no hay un plan. Pero lo que sí hay son días que van pasando con números cada vez más en rojo. De todo esto vamos a hablar ya con el economista, el doctor Luis Seco, a quien ya estoy saludando. María Eugenia saluda. Muy buenas tardes y gracias por atendernos. ¿Qué tal, María Eugenia? Buenas tardes y gracias a vos por llamarme. No, por favor. A ver, están todos los números mal. ¿Hay alguno que esté bien, positivo? No, sí. Qué pregunta, la pregunta más difícil que me hicieron. Digamos algo bueno, mitad de semana. Digamos. Es más, ayer, perdón, ¿no? El Blue estaba en 127, pero hoy está en 132. Si quieres nos manejamos con el de ayer. Mirá, la verdad que, poniendo un poco en perspectiva todo lo que decías,
Yo creo que la mejor manera de abordar dónde estamos y qué le puede pasar a la economía argentina es pensar un poquito cómo estábamos antes, pre-pandemia, ¿no? Sí. Y a la hora de analizar un poco la prepandemia había algunos puntos bastante salientes en términos de ausencia de un programa económico, ciertos reclamos de parte de la sociedad de intentar una receta distinta a la que se estaba transitando, sobre todo esta idea de tratar de bajar un poco la carga impositiva, que era tal vez el reclamo más fuerte de los sectores productivos. Había un reclamo en materia de bajar el costo del crédito, de aumentar el financiamiento. Bueno, eso producto de la necesidad de tomar medidas de impulso económico durante la pandemia. Eso de alguna manera se ha establecido con tasas de interés que están muchísimos puntos por debajo de la inflación y cierta guía de parte del Banco Central para que los bancos les presten a las pequeñas empresas y a las personas. Pero en general yo diría que el gran problema que hace a toda esta incertidumbre es que como no había un plan antes, no había un programa claramente determinado antes, es muy difícil saber qué es lo que va a haber después de la pandemia. Entonces no solo tenés una incertidumbre, que es la que surge todos los días, que es cuánto dura, cuánto tiempo, cuánto vendrá el pico, cuánto más de restricciones, si no habrá que dar marcha atrás con la relajación y demás. Porque, digamos, a todo eso le tenés que sumar la idea de que como no había programa antes, no sabes a dónde vuelve la economía, ¿no? Claro. Cuál es el camino, la hoja de ruta que estaba transitándose, y entonces eso es como que es una incertidumbre al cuadrado, digamos, ¿no? Correcto, correcto. Ahora, en ese marco, obviamente todos los indicadores que vas a empezar a tener a partir de ahora son los indicadores de la pandemia. No solo sube la cantidad de casos de contagios, sino también que empiezan a aparecer los indicadores económicos menos deseados en términos de actividad económica, sobre todo recaudación, déficit fiscal, emisión monetaria, y el mercado del dólar, que es el mercado menos regulado de la Argentina, porque eso hay que decirlo, ¿no? Si vos mirás todos los mercados de la Argentina están archirregulados, entonces ninguno refleja tan rápido como el mercado paralelo del dólar o el mercado no oficial del dólar lo que pasa con la macroeconomía, y por eso es el mercado que más rápido ha reaccionado, mostrando esos niveles altísimos de incertidumbre potenciados ahora por no saber muy bien cómo sigue la película después de la pandemia, ¿no? El hecho de que el dólar blue esté tan alto demuestra directamente que hay una desconfianza increyendo del peso argentino, o también es una mezcla de especulación financiera que conviene porque hay otros valores precisamente regulados. Mira, vos cuando mirás un poco, digamos, quiénes son los que operan en esos mercados, te das cuenta que hay muchísimas operaciones pequeñas. ¿Te acuerdas que en plena corrida contra Mauricio Macri se decía lo mismo? Sí. Recuerdo las épocas de Kicillof que se decía lo mismo, y el Banco Central informaba en aquella época, porque todavía se podía operar algo a través del Banco Central, de que la cantidad de transacciones en un mes eran aproximadamente 1.800.000. Sí, igual yo a los políticos mucho no les hago esta pregunta, por eso prefiero hacerte la voz, porque yo me acuerdo que Macri, cuando perdió la primera vuelta, la primaria en realidad, no la primera vuelta, dijo, y el dólar se disparó, dijo, es por culpa de Alberto Fernández, pues la gente no le cree, pero cálmense, que ahora va a estar todo bien, pues seguimos pero nosotros. Cuando decís la gente, ahí está por ahí la construcción que lleva a confusión, ¿no? Porque la gente somos nosotros. Sí. Digamos, ¿no? Cada uno de los argentinos que tiene cierta chance como para proteger, no todos la tienen, para proteger su patrimonio, que dice, yo estoy más tranquilo con dólares que con pesos, y lamentablemente ese proceso ha continuado y va a seguir continuando en la medida que reine esta absoluta indefinición de lo que es la Argentina. Fíjate que cuando hablas de deuda, que es la otra noticia, si querés, que se reitera todos los días, o el otro tema de interés, el gobierno argentino le dijo al mercado, o sea, a los tenedores de bonos, dijo, bueno, díganme, hagan ustedes las cuentas y fíjense si esto es sustentable o no. El mercado dijo, esto no es sustentable, pero no sé si te acordás, los primeros comunicados que se aparecieron, sustentable significa si me vas a poder cumplir lo que estás prometiendo. Tal cual. Y los primeros comunicados que se conocieron dijeron, los mismos bonistas decían, no sabemos cuál es el programa económico de la Argentina, entonces no podemos saber si acá vas a poder cumplir esta vez, si esta vez va a ser diferente o no. Porque los acreedores que no quieren es negociar 1, 2, 3, 4, 5 veces, no quieren que haya una sola negociación y se cumpla, ¿no? Entiendo. Ahora, con respecto a la emisión que se está dando, siempre está, digamos, la teoría de que a más emisión, más inflación.
Pero en esta circunstancia tan particular de pandemia, con gente que no puede casi consumir, primero porque no la dejan salir y segundo porque no le alcanza la plata, pareciera que esta gran emisión que hubo en los últimos meses no repercutiría tanto en la inflación que se estaría dando el día de mañana, la inflación del mes pasado. Mira, el tema de la relación entre cantidad de dinero y precios, sí. Entre emisión y precios, está establecida como una relación que no es automática ni de un día para otro, desde el 1500 para acá, digamos, ¿no? O sea, para no ir un par de años. Para no estigmatizar a nadie. Es muy buen punto. Ya está. O sea, desde que se conoce el fenómeno de revolución de los precios, que era que había tanto oro en Europa, porque habían descubierto las colonias de América, había tanto oro y la misma cantidad de bienes, que lo que pasó fue que cada vez costaban más caros los pocos bienes que existían, digamos, ¿no? Entonces alguno ahí en el 1500 dijo, che, acá me parece que está pasando que hay mucha cantidad de moneda y pocos bienes, digamos, ¿no? Y el oro, lo que pasó fue que en algún momento hubo toda una cosa especulativa contra el oro, ¿no? Entonces el tema central acá es que tarde o temprano las relaciones entre cantidad de dinero y precio se da, y en Argentina tiende a darse más rápido que en otros, porque estamos más entrenados que otros países, ¿no? Sí, sí. Ahora, lo que te decía antes es muy relevante. Vos fíjate que, de nuevo, vuelvo con el tema, que el mercado menos regulado, porque ahí tenés todos los precios regulados, ¿no? O sea, tenés una gran cantidad de bienes con precios congelados al 6 de marzo. Después tenés tarifas congelados también. Los precios de las tarifas, congelados los combustibles, congelados los alquileres y demás. O sea, tenés una cantidad inmensa, bueno, ni que hablar de los productos de primera necesidad, farmacéuticos y otros. Entonces vos tenés una cantidad de bienes enorme, de precios controlados por el Estado, y en ese contexto de control de esa cantidad enorme de precios, el menos controlado de todos es el que más ha subido. Entonces ahí claramente te está dando que los argentinos estamos actuando muy rápido y preveniendo esa emisión enorme que sabemos que va a tener un efecto sobre los precios más adelante. Y de alguna manera esto también no querría decir que bueno que están controlados, porque si no se dispararía absolutamente todos estos precios que acabamos de nombrar. Mira, la evidencia empírica indica que después, y ese después lamentablemente siempre llega, los precios vuelven a los niveles que hubieran tenido sin ausencia de controles, ¿no? Sí. O sea, lamentablemente los controles nunca han sido efectivos en Argentina para controlarlos, precisamente para poner control sobre la inflación. Y aparte estamos, disculpame un segundo, te aclaro un punto, ¿no? Sí, por favor. Porque me parece que tal vez valga la pena ponerlo en perspectiva. Vos hoy tenés que la cantidad de dinero, esta idea de la emisión, sí. Cuando uno dice, bueno, pero ¿de cuánto estamos hablando? Bueno, estamos hablando de la cantidad de pesos de la economía, producto de esa emisión para financiar el déficit fiscal, probablemente se triplique. Se multiplique por 2.5, 2. Claro, yo cada vez que saco una cuenta me da más alto, así que ya directamente estoy pensando que vamos por más, digamos. Se va a triplicar, sí, porque vos cada vez que, vos imagínate que de vuelta se anuncia ahora de que el ingreso extraordinario familiar se va a pagar por un mes más. Sí, bueno, exacto. Eso es más gasto público y la única manera de financiar lo que tiene el Tesoro es con emisión del Banco Central. Bueno, ayer el presupuesto se aumentó creo que en 5.000 millones y también con este famoso decreto de superpoderes para el jefe de gabinete Cafiero. Sí, bueno, sí, 340.000 millones fue el anterior, digamos. O sea, digamos, el déficit está volado. La única forma de financiar ese déficit, imagínate que vamos para aproximadamente 7-8 puntos de déficit fiscal, cuando la idea del gobierno en el arranque era tener el mismo déficit fiscal del año pasado, que fue los 0,5% del PBI, ahora vamos para 7 u 8 puntos del PBI. ¿Saltamos eso del 0,5 al 7? Sí. Es una bestialidad. Sí, por eso aumento el gasto más caída de la recaudación, las dos cosas, ¿no? Claro. Y eso es un número que yo de temerario nomás me animo a escribirlo, como el papel resiste cualquier cosa, pero digamos, si me preguntás mi olfato, creo que me quedo corto. Entonces, vamos a niveles de déficit extraordinarios, de emisión extraordinaria, y la mayoría de los argentinos el modelo lo conocen, sabe que eso significa un exceso de pesos que más temprano que tarde se va a los precios. Ahora, claro, el punto tuyo es muy bueno, pues si está todo controlado, eso ayuda. Obviamente que en el corto plazo ayuda. Pero después la explosión no se evita. Lamentablemente la Argentina ha sido un laboratorio enorme
que te demuestra que no lo evita. No se puede tapar el sol con la mano, digamos. Había un profesor de economía de la UBA, yo no lo tuve, pero mi amigo Enrique Sewach me contaba que cuando le daban clases, otro economista es Enrique, ¿no? Cuando daba clase el profesor de macroeconomía, le decía que la macroeconomía no se arregla con la policía, digamos, ¿no? Y bueno, un poco tiene que ver con esa idea de que no podés arreglar la macro con los controles, ni con las regulaciones, ni diciendo qué podés hacer o qué no podés hacer. Y eso es un poco lo que nos va a pasar de acá a fin de año, y eso es muy triste porque obviamente lo que estamos diciendo en definitiva para el común de la gente, que tal vez es la gente que tal vez no participa de este mercado del dólar, no le preocupa la deuda, además, es que sabemos que todo eso lleva más pobreza, ¿no? Entonces, claro. Y la pobreza en Argentina, también lo que muestra la evidencia empírica reciente es que de la pobreza no se vuelve, no hemos logrado, o sea, la idea de gastar más Estado. Claro, ese es un punto importante, perdón Luis, porque de la pobreza no se vuelve, porque muchas veces en campaña, como para, no sé, mentir, y no sé, ya a esta altura si alguien lo cree, dicen no, porque vamos a sacar a los pobres de la pobreza. Mentira, el que entra en la pobreza no sale más. Mira, yo te voy a hacer una historia muy cortita. Sí. Argentina la sorprende la pandemia con 40% de pobres, ¿no? Para ponerle el número del último trimestre que está relevado por el INDEC y por la UCA, teníamos cerca del 40% de pobres. Sí. Último dato cierto. O sea que nos sorprende la pandemia con 40% de pobres. 40% fue el nivel en el que llegó la pobreza de Argentina y se amesetó durante un tiempo durante la hiperinflación, por ejemplo. ¿Durante la hiper? ¿Teníamos 40? Durante la hiper teníamos 40 y después tuvo un trimestre que saltó arriba del 60 y volvió al orden del 40, digamos. Sí, vos imaginate que nos agarra porque acordate que Argentina tuvo como un 1-2 en materia de hiper, ¿no? Tuvo una a fin de... Una en el 89 y otra a principios del 90. Cuando llega la del principio del 90, ahí salta de nuevo a más del 60 la pobreza, ¿no? Pero la hiper, cuando le agarra la hiper argentina, la tasa de pobreza, era 25%. Ajá. Entonces ahora te agarra esta crisis con el 40. Algo parecido pasa cuando nos agarra la crisis del 2001-2002. O sea, la pobreza estaba de nuevo en el orden del 26% y llega casi de nuevo al 60%. Entonces ahora te agarran el 40%. O sea que vamos a saltar al 70 como mínimo. 60 te agarran un nivel muy muy alto, y lo que te demuestra esta idea de que yo te digo, tal crisis 20 y pico, tal otra crisis 40, ahora el piso es 40. Entonces, viste, uno dice, pero escúchame, hay como un escalón. Claro. Sí, exactamente, hay un escalón. Cada vez se le hace más difícil a la Argentina reducir su tasa de pobreza. Bueno, Luis, mil gracias por este espacio. No nos vamos como más contentos que antes, pero bueno, es la realidad. Y vos y yo, vos todos los días, yo de vez en cuando somos los mensajeros. ¿No? Es verdad, es muy cierto. Cartero, por favor. Un beso enorme, cuídate, gracias. Nos vemos. Era el doctor Luis Sacco. No, sí, realmente con los números que uno se queda pensando y son terribles. La Argentina, somos incorregibles los argentinos. La estructura argentina es incorregible. Ya venimos. Quédate en tu casa. Entra en bancogalicia.com y te enseñamos cómo hacer tus operaciones desde la app y online banking. Recordá que nunca te contactaremos para pedirte datos personales o claves por teléfono, mail o redes sociales. Podés contactarnos en Facebook, Twitter o en bancogalicia@bancogalicia.com.ar. Cuidarnos es responsabilidad de todos. Cartera de consumo. Más información en bancogalicia.com. En ARBA acompañamos el esfuerzo de las y los bonaerenses. Por eso postergamos el vencimiento de la patente y el impuesto inmobiliario. Suspendimos embargos por deudas y dimos más plazo para cumplir con planes de pago. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Cuarentena responsable. Si tenés que salir, que solo sea porque es necesario. Informate en buenosaires.gov.ar/coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. En el mundo habrá un lugar. Bueno, seguimos hasta las 16. Nos quedan 6 minutos que vamos a aprovechar tanto que no le puedo explicar.
Es más, ya presento a la entrevistada y así voy a hablar muy poquito. Estamos en línea con la diputada Cecilia Moró. Diputada Moró, María Eugenia saluda, muy buenas tardes y gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Ustedes bien? Bien, bien. Acá estamos. Bueno, voy a ser como bastante concreta, así dejo que hable. Hoy a las 18, tengo entendido, va a haber la primera sesión virtual en Cámara de Diputados, ¿no? Sí, en este momento está habiendo sesión en el Senado. El Senado. Y a las 18 la vamos a hacer en Diputados, donde de alguna manera vamos a inaugurar una nueva modalidad. Lamentablemente no nos gustaría, nos gusta hacerlo en el marco de esta situación, de esta pandemia, pero bueno, lo cierto es que no queda otra, las instituciones tienen que seguir funcionando y hay que tomar todas las medidas de prevención y de precaución y seguir trabajando y legislando en función de no solo de las necesidades que el gobierno necesita, sino básicamente las necesidades que hoy la población necesita para intentar controlar el avance de la pandemia. Está de alguna manera hoy la situación bastante tranquila en algunos lugares del país, pero esto no está terminado ni controlado, y en ese sentido vamos a tratar dos proyectos de ley para hacer muy cortito en función del tiempo. Una que tiene que ver con la baja del impuesto a las ganancias a todos aquellos trabajadores de la salud, seguridad, fuerzas armadas, fuerzas migratorias, bomberos, eso incluye por supuesto no solo a los profesionales, sino a profesionales, a los gastronómicos, al personal de limpieza, al personal de maestranza. Casi todos, digamos, ¿no? Casi todos, sí. Por lo menos los que tienen contacto directo están en el contacto directo con la población de más riesgo. Sí. Y aparte de lo de ganancias, el otro beneficio tiene que ver también con un beneficio entre comillas, ¿no? Porque surge de una desgracia, pero garantizarle una pensión graciable y vitalicia para los familiares de los fallecidos en el marco de la pandemia. Que bueno, este beneficio será un ingreso mensual de 2 veces el haber mínimo jubilatorio. También incluye a profesionales y no profesionales. Y por el otro lado vamos a crear un programa de protección al personal de salud, que sabemos que en el mundo, no solo en la Argentina, hay un porcentaje alto de trabajadores de establecimientos de salud, médicos, enfermeros, auxiliares de limpieza, administrativos. Y también incluimos a voluntarios que se sumen a este trabajo, donde les demos más fondos para tener mayor protección. O sea, esto incluye mayor calidad de los barbijos, mayor calidad de los camisolines. Sí, por favor. Nada de lo que los primeros que habían venido que eran medios truchos. Exactamente, que no usen el barbijo, que el tapaboca que usamos todos de una capa, sino que tengan el que tienen que tener. Y bueno, también incluye también el tema de tener los fondos para los elementos de limpieza que se hacen falta en los hospitales, en los centros asistenciales. Le pedimos también en este programa de protección que los que son médicos, incluso hay muchos médicos jubilados que volvieron a prestar servicio, que sean la segunda línea, que la primera línea de atención esté a cargo prioritariamente de trabajadores que no sean de edad avanzada. Y bueno, de alguna manera que los establecimientos de salud refuercen también las estrategias de bioseguridad en las mayores áreas de contagio, ¿no? Ahora, diputada, ¿tenemos la plata o por ahí va a salir de la ampliación que se hizo en el día de ayer del presupuesto? Va a salir una parte de ahí, porque lo que se hizo ayer fue un reordenamiento de partidas. Perdón, entre paréntesis, la oposición está hablando así como en Castillo, está recaliente con este tema de los superpoderes a Cafiero, al jefe de gabinete. Mira, la verdad es que si hay alguien que no puede decir nada con respecto al tema de los decretos, es el macrismo, porque han gobernado 4 años por decreto, a punto tal de intentar meter jueces de la Corte por decreto, de intentar salvar la causa del Correo y la familia Macri por decreto, y así podríamos seguir, y la reasignación de partidas que se hizo efectivamente. La que yo más recuerdo, perdón, es la del presupuesto que ustedes habían votado, creo que el 20 de diciembre. El 24 cambió. Y el 25 se cambió. Claro, lo menos de 24 horas. Sí. Bueno, digo, en este marco nosotros tenemos un comandante
de un barco que todavía está complicado, y el comandante es el presidente. Y hoy mismo en el Senado le están tratando los decretos. Sí. Nosotros no hacíamos como decía el macrismo, que escondía los decretos y no se trataban en el Congreso. Hoy el Senado está refrendando la mayoría de los decretos que sacó, creo que todos los que sacó el presidente Fernández. ¿Pero por mayoría o porque están todos de acuerdo? No, muchísimos por mayoría y otros porque están todos de acuerdo, digamos. Estoy justamente viendo ese debate en este momento. Pero lo que no hay duda es del esfuerzo que se está haciendo desde el gobierno nacional, desde el conjunto del gobierno nacional. En el caso yo soy diputada de la provincia de Buenos Aires, el esfuerzo que está haciendo Axel para reinstaurar el sistema de salud, que en la provincia de Buenos Aires estaba devastado. Tenemos camas, tenemos más respiradores, tenemos test, digamos, tenemos un déficit que venimos arrastrando, y no solo los 4 años de vida. No, muchísimos años. Hay que decir que es estructural. Estamos con temas críticos de hace gestiones y gestiones, no importa el partido político. Sí, exactamente. Es así. Es así. Son 20 años de donde hay temas que no se han podido resolver. Y en estos 50 y pico de días, Axel ha puesto más o menos en orden el sistema sanitario como para prepararnos para lo que viene y lo que está viniendo. No te olvides que nosotros encontramos vacunas vencidas. Sí, la verdad, esas cosas que uno no puede entender, no me entra a mí en el raciocinio, confieso. No. Pero bueno, que no se puede creer. Cecilia, por eso digo que Juntos por el Cambio opine de algunas cosas. Obviamente estamos en democracia, que opinen, pero hay que ser muy cara dura, ¿no? Sí, opinen, ok, sean cara dura, me gustó eso. Pero bueno, que opinen y también que debatan, no cerramos el debate nunca, eso está bueno. Está bueno que digan lo que... Cecilia, perdón que son las 16, pero a mí me coparía hablar inclusive la semana que viene a ver cómo fue la sesión de hoy, rarísima. ¿Estás en tu casa? No, estoy en el Congreso. Ah, bueno, ¿hay algunos que van al recinto entonces? Sí, vamos a ser 40 diputados de... Claro, los de capital y provincia. No, además es que vienen algunos diputados del interior también. Ah, mira. Sí, porque esa es otra mentira que han dicho, que el Congreso estaba cerrado. Hoy es la primera vez que hay sesión con votación, pleno, Pero lo cierto es que nosotros, digamos, estuvimos acá, muchísimos diputados, y no solo del Frente de Todos, a ver. De todos. Vicepresidenta del bloque de Maxi, y también reconozco a Romina del Pla del Partido Obrero, y reconozco a Maxi Ferrada de la Coalición Cívica, y vinimos a laburar, no leímos los diarios a ver qué hacía el Congreso. Perfecto. Cecilia, perdón, se me está yendo el tiempo de las manos, pero mil gracias realmente por atendernos, Muchas gracias a ustedes. Un beso enorme, mil gracias. Era la diputada Cecilia Moró, y nos estamos yendo hasta el próximo miércoles con muchísimo más Punto de Impacto. Chau. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Econoticias. Toda la información al instante. Muchas gracias. En medio de una pandemia sin precedentes del orden mundial y con una grave crisis económica que está atravesando el